Así que ya lo saben, hacemos este tipo de dinámica, pero siempre volvemos y caemos en el mismo tema. Siempre vamos a estar hablando sobre nuestra permanencia en Cristo, sobre nuestro crecimiento en el Señor. En fin, que cada clase les va a ayudar a continuar en su crecimiento espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del poder de la oración, porque esto es importante para nuestro crecimiento espiritual, y en la medida que podamos ver los beneficios, la bendición de la oración, y esto todo el tiempo, ¿verdad? Estamos sobre el tema porque tendemos a descuidarla, tendemos como a embotarnos en cuanto a ella. Así que nunca está de más retomar el tema de la oración, porque siempre es un tema que nos refresca, que como que viene y nos anima nuevamente, ¿verdad? A retomarla si se ha abandonado, a reforzar el proceso si se ha descuidado un poco, aunque no se haya abandonado en la totalidad. En fin, que la oración es muy necesaria para que podamos avanzar en el Señor. Entonces, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, habla específicamente acerca del poder de la oración, los beneficios de la oración, lo importante que es. Y es interesante que para cada situación ella nos ayuda en cada aspecto de nuestra vida. Bien dice Pablo, alguno de ustedes está triste, entonces ore. Entonces ore. ¿Qué quiso decir Pablo? Entonces ore. Bueno, en la traducción de la TCB, ¿verdad? La traducción contemporánea del doctor Yatensi, nos enseña que esta es una palabra que nos dio como regalo Jesucristo, la palabra oración, porque ella no estaba dentro del léxico del griego secular, no formaba parte ¿verdad? De este léxico, y así que están dentro del 5% de las palabras que se añadieron al cristianismo en el Nuevo Testamento. Así que eso es una aportación hermosa de nuestro Señor Jesucristo, este regalo que nos dejó a nosotros, su pueblo, la palabra oración y lo que ella implica. Y voy a hacer referencia a un artículo que lo valida. Pero quiero primero leer aquí, ¿verdad? Y repasar para algunos lo que es la oración, el concepto de la oración. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. La ciencia lo único que hace es validar con hechos, con pruebas, lo que la palabra del Señor ha dicho por siglos, y que en muchos de los conceptos que estudiamos los creemos por fe, otros sí, la ciencia sigue validando cosas que ocurrieron, pero en fin, los cristianos vivimos por fe, ¿verdad? Y amén por la ciencia que valida aquello que nosotros creemos y lo que la Biblia enseña. Entonces, vamos un momentito primero al artículo y después sostenemos con la palabra. Aquí en un artículo nos habla acerca del neurólogo Dennis Bergman,
acerca de lo que provoca la oración en el cerebro. Este neurólogo afirma que la oración no es solo palabras, sino que provoca todo un impacto positivo en cuanto a lo que ocurre neurológicamente. ¿Qué pasa en nuestro cerebro mientras oramos? Y una vez más, se valida a través de este artículo lo que se ha escrito en muchos otros acerca del beneficio de la oración y cuánto hace bien al que la practica. Y es interesante porque por más artículos que leemos, por más que nos dice la Biblia lo beneficiosa que es, qué batalla tenemos con ella, hermano. Qué batalla para hacerla realidad. ¿Tienes tú esa batalla? Pues yo te voy a pedir que te detengas. No sé por qué número vas de clase. Vuelvo y te digo, esto no es cuestión de conocimiento. Yo he tenido estudiantes por años y años y años. Unos avanzan más, otros avanzan menos, otros están más rezagados, otros están más adelantados, aunque llegaron reciente. En fin, que esto no depende de que se obtenga el conocimiento, sino de la aplicación del mismo. ¿Ve? De la aplicación del mismo. Entonces, no importa por qué clase vayas, si este tema de la oración, que todos tenemos este reto, ¿verdad? Porque en esta naturaleza humana que tenemos esa batalla constante de hacer lo que es correcto, lo que es beneficioso, porque esta inclinación está continuamente opuesta. Dice la palabra que tenemos estas dos naturalezas, ¿verdad? La espiritual, pero también la almática, o lo que se refiere Pablo muchas veces a esta carne, ¿verdad? Refiriéndose a nuestra naturaleza pecaminosa versus nuestro espíritu, porque tenemos un espíritu, tenemos un alma, y ella, ¿qué dice la palabra? Que están totalmente encontradas. Una no quiere hacer la otra. O sea, la naturaleza caída, nuestra carne no quiere orar. Y el espíritu sí quiere orar. La carne quiere pecar, quiere hacer lo malo, quiere lo que no le agrada a Dios. Y el espíritu no hagas eso. O sea, tenemos una batalla campal todo el tiempo. Campal. Cuando no tenemos que batallar con la mente es con los deseos, cuando no es con los deseos, con los pensamientos, bueno, en fin. Que esto solamente con la ayuda del Señor. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos redarguye. Entonces, es importante, más que el conocimiento, que te detengas y le pidas a Dios que te ayude en la vida de oración para que puedas hacer la realidad cada día como lo tengo que hacer yo cada día. Señor, ayúdame a no descuidar la oración. Ayúdame, Señor, a tenerla presente. Ayúdame, enséñame a orar. Enséñame a hablar contigo. Yo no sé qué decirte, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, no sé qué pedir, no me gusta. Bueno, todas esas batallas que tenemos, sincerarnos con el Señor y decirle para que Él nos ayude continuamente a valorarla, a entender que sin ella no podemos, a ir descubriendo la belleza de las bendiciones de la oración. Así que hoy eso es lo que yo te quiero invitar en la clase. Evalúa cómo está tu vida de oración y luego que la evalúes de un 1 a un 10, ponle de un 1 a un 10 por dónde va. Y entonces manténlo ahí para que vayas viendo cómo va mejorando ese numerito, ¿verdad? Y entonces podamos detenernos y pedirle al Señor que nos ayude. Así que espero que lo que hoy te voy a compartir nos motive a todos a seguir dando la batalla en este caminar de fe. Entonces este doctor detalla que no es tan importante la forma de orar, la forma en que usted ora. Hay veces que si tiene que ser de rodilla, que si tiene que ser de esta manera, pero no es la forma realmente. Y en eso pues estamos de acuerdo. No es la forma ni la manera, sino exactamente
con la intención, con la actitud, y lo dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Él crea con esa actitud de confianza, de certeza, porque de nada vale que yo esté arrodillada y la actitud mía no sea la correcta. Así que no es tanto, no nos fijemos tanto como yo le digo, en ese floreteo de cómo yo lo digo, o si lo hago de rodillas, pues yo soy más espiritual que el que lo hace sentado, o el que lo hace de pie, o el que levanta las manos, o el que grita mucho, o el que habla poquito, bajito. Bueno, eso es pura apariencia, ¿verdad? Pura apariencia. Dios lo que realmente se va a fijar es en nuestra actitud, en nuestra intención, porque lo dice la Escritura, que oremos con corazones sinceros. Así que en ese aspecto es interesante aquí también que Él dice algo muy importante. Si la oración se lleva a cabo con ansiedad o con temor, el sistema límbico que está relacionado con nuestras emociones se activa y fortalece las redes relacionadas con el miedo, lo que entonces puede limitar que usted durante ese tiempo de oración tenga una transformación positiva. Qué tremenda es esta información. Qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque eso es así. Eso es así porque, mire, cuando dice la palabra, Dios no puede honrar al que no lo honra. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pues, si yo estoy orando al Señor, que se supone que yo le pida en confianza, que sea un tiempo de bendición, de relajación, como vamos a ver ahora en la palabra, que sea un tiempo terapéutico, un refrigerio, un soltar cadenas, un soltar cargas en los brazos del Señor, se supone que me haga un bienestar a mí, física, mental y espiritualmente, ese tiempo de oración. Pero sucede, y nos ha sucedido a todos porque todos hemos pasado por ese proceso, que cuando, por ejemplo, mire lo que sucede. Muchas veces a usted le viene un pensamiento de su hijo o de una persona que usted aprecia mucho o cualquier cosa que le provoca ansiedad, que le provoca angustia. Entonces usted utiliza el método de la oración como para manejar eso, pero la intención con la que se hace no es en confianza, no es en soltar eso a Dios, sino que muchas veces como el miedo es tan grande y la ansiedad es tal, buscamos como ir al Señor, como buscar la manera de yo aliviar eso, pero la realidad es que ¿cómo usted termina luego de haber orado? El cómo yo termine después de haber orado me va a ayudar a entender a mí si yo oré bien. Y sucede muchas veces que terminamos de orar, terminamos de hablar con el Señor y seguimos tensos, seguimos preocupados. ¿Le ha sucedido eso? Seguimos buscando nosotros la forma de seguir resolviendo. Por más que la oración podamos recibir una palabra, ¿verdad? Y la leamos, o algún pensamiento que venga de parte del Señor, ¿verdad? En nuestro espíritu, pero seguimos ahí nosotros que insistiendo en aquello que queremos que Dios haga, o por falta de nuestra fe, prevalece el miedo, y en ese miedo, luego de haber terminado de orar, seguimos resolviendo en nuestra fuerza. O a veces no es el miedo y es la ansiedad, es la angustia, y seguimos resolviendo en nuestra fuerza. Pues ese tipo de oración no fue efectiva, no fue una oración elevada con fe, y lo que hizo fue hacerle más daño que bien. Y mire lo que dice aquí: cuando usted hace esa oración con ansiedad o temor, lo que provoca entonces es que se fortalezca en su interior, ¿qué? Reacciones relacionadas con el miedo. Entonces
en lugar de usted entrar en el reposo de Dios y que se opere en usted una transformación tanto mental, emocional, física, de relajación de músculo, de tensión, de malestar, de dolor estomacal, de taquicardia, de sensación de pánico, todas esas sensaciones, eso vaya disminuyendo. Si eso no ocurre, pues algo no se hizo de la manera correcta. Y lo dice aquí la palabra. Mire qué cosa más interesante antes de seguir con el estudio. ¿Por qué? Con el artículo. Mire, el doctor Yatensi, cuando estudiamos muy bien el concepto, y me encanta como, de hecho, le tengo que ser honesta porque es la única traducción que yo he encontrado que me define este proceso de la oración de una manera tan hermosa y tan entendible. Dice que la oración en el Nuevo Testamento la podemos estudiar de la siguiente manera, ¿ok? Cuando la desmontamos en sus tres raíces etimológicas, pros, de proseuge, pros indica intimidad e identidad con Dios en Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando esta unidad pros se une a la próxima parte de la palabra eu, significa encontrar la transformación de la existencia. Es decir, que cuando una persona ora, experimenta una transformación y renovación, lo que conduce a tener una experiencia terapéutica. Terapéutica. Qué cosa más hermosa. Donde por la gracia de Dios, que no es otra cosa que Dios comparte su vida con el creyente en Cristo Jesús. Su vida, no de bios, de biológica, sino su vida en cuanto a vivir la plenitud de vida en Dios. Proseuge, que tendría en la última parte G, que no es otra cosa que vivir, recibir la plenitud de la vida, de vida en Dios. Por eso entonces es que la oración para Cristo tiene un nuevo significado y nos lo enseña a nosotros, que es un encuentro de intimidad con Dios en el que vamos adquiriendo la identidad de Cristo a través de un proceso terapéutico de renovación y transformación. Y eso nos permite disfrutar la nueva vida en Cristo, la vida abundante, la vida plena en Cristo. Entonces, si esto es así, ¿por qué luego de que yo termino de orar no experimento esa transformación en ese aspecto de mi vida que yo estaba hablando con Dios? ¿Por qué esa transformación en esta área de mi vida yo no la experimento? Y hemos hablado que puede ser por falta del conocimiento, puede ser porque no sé orar, puede ser porque no aplico. Pero siempre la falla va a estar en nosotros y nunca en la palabra del Señor. Por eso es tan importante detenernos todo el tiempo y hacer estas reflexiones, hacer esta introspección y yo evaluar cómo está mi vida de oración, cómo yo la estoy manejando, la estoy entendiendo, porque debe ocurrir, fíjense que es un momento de intimidad con Dios. Y en ese momento de intimidad con Dios yo abro mi corazón. Yo hablo con Dios.
yo me sincero con Dios, sin prisa, sin ansiedad. Me olvido de buscar cómo resolver, sino que voy al Dios que me puede resolver. Pero hermano, que mucho error cometemos en eso. Nos acercamos al Señor con la angustia, con la ansiedad, con el temor. Ya tenemos la medida, la forma en que lo vamos a hacer. Simplemente le estamos informando a Dios cómo lo vamos a hacer y que nos eche la bendición. Lo hemos hecho todos. Todos hemos cometido ese error. No una, yo no sé cuántas veces yo lo he cometido. Y Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, va enderezando mi paso. Y si yo no lo escucho, Él me va a ayudar, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Cómo Dios trata conmigo cuando yo ignoro su voz. Pero el punto es que ese tiempo de oración es terapéutico. Bueno, ¿cuántos han ido a un consejero? ¿Cuántos han ido a un psicólogo, un psiquiatra, bueno, cualquier profesional de la salud mental? ¿Verdad que usted se sienta, se toma su tiempo? Es más, usted queda insatisfecho. Fíjese cómo somos, hermanos, que somos tremendos. Mire, y yo he estado ahí, porque yo he estado en esa silla. He estado en las dos sillas, de consejera, aconsejando y como aconsejada. Entonces, cuando uno está en la silla de ser el aconsejado o el paciente, en el caso de ser psiquiatra, desde un punto de vista médico o psicológico, ¿verdad? Desde el punto de vista ya profesional mental. Mire, hay también pastoral, porque uno también atiende y da la consejería pastoral. La persona llega. Voy a hablar desde la posición pastoral y profesional, porque estuve en los dos. Estoy en pastoral, pero también estuve en el otro. Desde el punto de vista profesional, a uno lo entrenan, entrenadito, ¿sabes? Porque para eso hay una clase exclusiva. Lo entrenan y te dan esos 45, no una hora, 45 minutos. Por lo menos cuando yo estudiaba. 45 minutos. Tú vas a estructurar así es, hermano, esos 45 minutos. Desde el recibimiento del paciente o el aconsejado, tienes un tiempo en que lo escuchas, pero tienes que tener un reloj por ahí donde tú vayas buscando el cierre de la entrevista. Ese cierre que tú tienes que darle a eso. Entonces, mientras la persona muchas veces, ¿cuál es el conflicto muchas veces del profesional? Bueno, que la persona está ahí en plena crisis. Está ahí llorando, lo que sea, y tú sabes que te quedan 5 minutos y tú tienes que buscar la manera de cómo cerrar con esa persona. Y ahí uno entra en un conflicto ético, en un conflicto moral. Mire, eso es bien conflictivo, ¿sabe? Para una persona que está comprometida con el servicio, con el acompañamiento y sobre todo con Dios. Es bien conflictivo porque entonces usted tiene que buscar la manera de sacar a la persona de ahí lo más rápido posible y nos vemos la próxima cita y no te preocupes, tacatán y se fue y venga el próximo. Por lo menos eso en el campo profesional a mí se me hacía muy difícil. Yo nunca me pude sujetar esos 45 minutos. Nunca me pude sujetar. Y los que me conocen saben, y los que han sido personas que yo he trabajado en consejería, saben que si yo tengo que estar 2 y 3 horas, ahí yo me quedo. Esa soy yo. Porque cuando Dios llama, llama. ¿Me entiendes? Así que de 2 a 3 horas caminamos y ¿cuánto acortamos? ¿Cuántas terapias acortamos? Yo no sé. Bueno, la cosa es que es así. Y la persona siempre se queda con el deseo de hablar más al profesional, ¿verdad? Cuando lo traemos a este tema que estamos hablando de la oración y que debe ser un proceso terapéutico,
¿Por qué no nos sucede lo mismo con Dios a nosotros los humanos? Nosotros llegamos a la oficina del psiquiatra o del psicólogo o del consejero, del pastor y teque, la mayoría. Habla. Es poco el que... Es más, le puedo decir que muchas veces yo tengo la experiencia y casi siempre es la esposa. Bueno, yo le voy a decir que venga a la consejería, pero le advierto que no habla. Le voy a decir una cosa. Siempre que me dicen eso, fallan las esposas, fallan. Bueno, no hablan con ella, porque a lo mejor no hay quien la resista. Porque siempre conmigo hablan. Completita a la hora, si hay que hablar. Parecen loritos. Así que el joyo es con la esposa. Entonces, pero eso es otro tema. El punto es que uno llega y se sienta y usted está ¿verdad que sí? Y amén. La pregunta es si aquí enseña el concepto bíblico, este concepto de la oración que Jesús nos enseñó a nosotros, cómo es que debemos hacerlo y que nos invita a tener una comunión, una relación íntima con Él, un proceso donde yo en esa intimidad abro mi corazón, hablo con Él de todo lo que siento, de todo lo que pienso, de todo lo que necesito, ¿verdad? Y que luego de ese tiempo de hablar con Él en intimidad, a solas, yo voy abriendo ese corazón, algo va a ocurrir en mí. Y es lo que entonces conectamos con lo que dice este doctor, ¿verdad? Porque en la medida en que yo hago esa oración correcta, con la actitud correcta, con el corazón puesto, la mente puesta, de la misma manera que cuando la hago de manera incorrecta, donde todo el sistema se contrae, ¿verdad? Para ponerme más tensa, de igual forma va a ocurrir lo opuesto. Que todo mi sistema a nivel neurológico va a responder y como él dice, el cortisol baja. Qué lindo. Sí, porque hay una reacción positiva. También cuando yo la hago de manera correcta, el cortisol va a bajar. Se libera la dopamina, las endorfinas, que son neurotransmisores responsables de las sensaciones de bienestar, de placer y de vinculación afectiva. Usted termina más enamorado de Dios. Usted termina con un deseo de perdonar al que lo ofendió. Usted termina en una paz tan linda, con usted mismo en paz, se sintió bien de haber orado, porque todo eso ocurre en nuestro proceso interno. Y como aquí dice también en el artículo del doctor, también ese tipo de oración hecha de manera correcta provoca una sensación hermosa de serenidad, de gozo, lo cual nos ayuda en nuestro fortalecimiento mental y emocional. Mire qué cosa más tremenda. Esto sigue validando lo que dice la Sagrada Palabra del Señor. Usted termina de otra manera. Eso es lo que debe suceder. La pregunta es si eso acontece. Por eso le digo, mire que somos tremendos, hermano. Y yo le pregunto, ¿verdad que usted se siente en esa silla y habla? Pero muchas veces cuando nos toca sentarnos a hablar con el Señor, estamos en blanco. Estamos en blanco. No sabemos qué decir. Parece que le estuviéramos hablando a una pared. Porque aquí es importante nosotros ejercitar nuestra fe. Nuestra fe. Cuánta certeza yo tengo de que Dios me oye. Me encanta cuando Jesús dice, Padre, papá, yo sé que tú me oyes. ¿Cuántos tenemos esa certeza de que Dios se interesa por nosotros? De que Dios quiere oírnos. ¿Cuántos nos motivamos a hablar con Dios? Y si no es así, empezar por ahí y decirle, Señor, ayúdame,
por más que me enseñan. Yo no sé cuántos años yo llevo escuchando que la oración es buena, que la oración es necesaria. Yo no sé ya cuántas clases yo más coger y aún sigo en la misma condición. Sigo en la misma decadencia espiritual. No fortalezco mi vida de oración. Sigo siendo indisciplinado. Sigo siendo sin estructura. No me interesa. Lo hago cuando tengo una necesidad. Todo eso porque uno se evalúa. Pero ya usted está orando. Mire qué cosa linda. Usted está hablando todo eso con el Señor y sin darse cuenta ya usted está hablando con Dios. ¿Por qué? Porque está abriendo su corazón. Está sincerándose con Él. Está hablándole su verdad. Ve que muchas veces va a descubrir que ha orado y no se ha dado cuenta porque tenemos a veces un concepto de la oración equivocada. Hay diferentes tipos de oración. Yo vengo estudiando la oración de intercesión y es una oración que muchas veces en mi tiempo a solas con Dios yo no practico. Porque yo necesito un tiempo a solas con Dios, yo a solitas con el Señor. ¿A usted no le ha pasado eso? Que no quiere hablar de nadie más. Yo necesito hablarte. Me pasa esto. Y luego, qué lindo. Puedo retomar ese tipo de oración de intercesión por otras vidas en otro espacio, durante el día, en otro espacio. Ahí tomo un tiempito, 15 minutitos, 10 minutos, qué sé yo, y ahí tomo entonces para seguir clamando por otras vidas. Pero ese tiempo a solas con Dios, para yo vaciar mi alma, mi espíritu, mi mente, es entre, mire, mi Señor y yo. Ese es el tiempo y ese es el tipo de oración que habla Jesús, de comunión, de todas estas clases que te ha despertado procesos, recuerdos, te ha confrontado tal vez con muchas situaciones. Señor, yo escucho todas estas clases y me doy cuenta de esto, me doy cuenta del otro, ayúdame por aquí. Entonces tú estás en ese diálogo. Señor, ayúdame a no desanimarme, ayúdame a seguir, a creer que eres tú el que lo vas a hacer, que no soy yo. Mira, Señor, tengo tantas áreas en mi vida, pero yo confío que tú eres el que lo comenzaste y lo vas a terminar. Ayúdame a hacer la parte que me toca. Ayúdame a no hacer la parte que no me toca. Bueno, y uno sigue ahí sin desanimarse. Ese es el punto. El punto que debemos marcar y el paso en estos procesos. También entonces es importante aquí que ves cómo él sigue validando y dice que orar no es solo un acto de fe, sino también un proceso fisiológico que se valida científicamente porque en esos estudios que han hecho en la neurociencia, ellos han evaluado y mientras la persona ora, ¿verdad? Ellos pueden identificar a través de la tecnología, qué cosa más tremenda, esas reacciones que ocurren en el sistema límbico, en la corteza frontal, fisiológicamente, o sea, todo ese impacto a nivel físico, y lo validan con datos, con evidencia científica. Qué tremendo, hermano. Entonces, de cómo la oración ayuda al ser humano a encontrar calma, dirección, un sentido verdadero de la vida, lo que provoca entonces en el individuo un bienestar integral, que no es otra cosa lo que está hablando aquí el doctor Yatensi en esta definición, que es una transformación integral, porque comprende todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser, nuestro físico, muchas veces a través de la oración. También nuestro cuerpo recibe sanidad física y también sanidad emocional. Y lo dice aquí muy bien.
Santiago dice, la oración que va acompañada con una profunda fe sanará integralmente al enfermo. O sea, que no tan solo cuando muchas veces oramos por una enfermedad física, cuando esa oración va acompañada con una fe genuina, esa persona recibe una sanidad integral en todo su ser. En todo su ser. Por eso es tan importante, como dice aquí, esa sanidad es física, es emocional y es espiritual. La oración del justo tiene mucho poder y es eficaz. Imagínese, cuando aquí dice que tiene mucho poder y seguimos estudiando este artículo de todo lo que impacta a nivel neurológico, a nivel físico, pero también espiritual, o sea que definitivamente sigamos orando para que Dios, en su bondad y en su amor, nos siga ayudando a despertar nuestra conciencia espiritual para nosotros valorar este hermoso regalo que Jesús nos entregó de la oración y que lo usamos tan poco y lo tenemos en poco. Porque es que si tú y yo me tengo que incluir, tuviéramos la conciencia de lo que Jesús realmente nos ha entregado, estuviéramos, como dice Pablo, orando sin cesar. Pidámosle al Señor que nos ayude a identificar todos aquellos aspectos en nuestra vida que la están limitando, que la están socavando, porque el espíritu está dispuesto, hermano, pero la carne muchas veces no nos ayuda. Nuestro espíritu está dispuesto, pero a veces nos sentimos muy cansados. Estamos agobiados y como decía un autor en un libro que yo leía, él hablando acerca de la oración, siempre que hablaba con una persona, alguna excusa encontraba. Si hablaba con misioneros, le decían que si se levantaban muy tarde, muy temprano a orar, luego se sentían cansados. Los otros era que si lo hacían al mediodía le daba sueño. Y él decía, siempre vamos a encontrar una excusa en nuestra fragilidad humana para no orar. Siempre la vamos a encontrar. Por eso necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial para que nos ayude por encima de nuestra fragilidad humana a disponernos y que Él nos ayude a que se haga cada día una realidad y que nos despojemos de todo aquello que está socavando, impidiendo, debilitando. Dice Hebreos, despójense de todo peso y del pecado que asedia nuestra carrera, nuestro avanzar. Muchas veces, hermanos, no tenemos tiempo para la oración porque estamos muy afanados con las cosas de este mundo, que nos toman el tiempo, nos toman nuestra fuerza. Pidámosle al Señor para que podamos ser sabios y nos enseñe a vivir en este mundo y correr esta carrera con sabiduría y no echarnos cosas encima que no son necesarias, a vivir una vida humilde, una vida práctica. Dios mío, porque es que nos dejamos llevar por el afán de este mundo y nos hacen creer que sin esto no puedo vivir, que necesito esto, que necesito lo otro, y ahí usted está enredado con 2 y 3 trabajos. Usted se cree que necesita esto cuando realmente no lo necesita, y cuando venimos a ver descuidamos nuestra vida espiritual, que lo he hablado en otros momentos. Y necesitamos que el Señor nos ayude a entender y a comprender lo que realmente es importante. Yo le decía, Señor, es que somos tremendos. Mira, sabemos que de esta tierra no nos vamos a llevar nada, pero nada, nada. Cerito. Sabemos que lo más importante es la salvación de nuestra alma, nuestra vida espiritual. Pero aún así, Señor, seguimos desviviéndonos por lo que perece. Que Dios tenga piedad de nosotros. ¿Y cuál es mi esperanza? Que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que no se olvida de mi condición ni de la tuya, y que en su amor y en su bondad me ha de ayudar si yo se lo sigo pidiendo. Así que no desmayemos, no perdamos la esperanza y sigamos esforzándonos
y pidiéndole al Dios que es bueno, que nos ayude en nuestra fragilidad humana. Y nos sigamos disponiendo. Hoy lo hago bien, mañana tal vez no. Hoy oré más tiempo, mañana no. Sigamos en esa batalla hasta que podamos nosotros equilibrar nuestra vida y podamos entonces tener una estabilidad espiritual y emocional mucho más saludable con la ayuda del Señor. Fíjese que Billman nos hace unas recomendaciones luego de estos estudios para que esta oración tenga un impacto mucho mejor y positivo en nuestro proceso neurológico y en nuestra vida espiritual. Es interesante que él nos recomienda, por ejemplo, y eso, qué lindo. Yo mientras leía esto, yo decía, Señora, la que tú eres maravilloso. Él dice, antes de pedir, agradezca. Ay, hermano, eso es así. Eso es así. Dice la palabra, den gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo sea su nombre conocido y exaltado. Y no es lo mismo cuando usted empieza a orar, por ejemplo, y usted está tan afanado y tan ansioso por esa situación, por eso aquí, que usted lo único que quiere es ir a pedirle al Señor, ahí, sin ninguna actitud de adoración, sin ninguna alabanza, porque lo único que a usted le interesa es que Dios le resuelva eso. Casi siempre que usted hace ese tipo de oración, le va a suceder lo que dice él en este artículo. Va a reforzar todo ese sistema, todo aquellas conexiones y todas las redes que están relacionadas con el miedo y la ansiedad. Usted lo que está haciendo es reforzando eso más. Por eso casi siempre usted termina igual, sino peor, insatisfecho. Y por eso no cambia su vida de oración, porque usted no siente un cambio. No hay una transformación porque se ha orado mal. No hay un cambio en mi vida cuando oramos mal. Y el cuerpo habla. Pero es tan lindo y tan diferente. Y te digo más, cuando a veces uno quiere entrar en esa petición, el Espíritu Santo te guía a adorar al Señor, a que le cante. Y tú ahí con una prisa para pedirle. ¿Te ha pasado eso? Y el Espíritu Santo guiándote, adóralo. Y te trae alabanza. Y tú ahí están las dos naturalezas peleando ahí internamente. El Espíritu guiándote a adorar y la carne que quiere, la ansiedad. Que necesito decir esto. Es que si no se... Obedezcamos al Espíritu, soltemos esa carga. ¿Y qué va a pasar? Que cuando empiezas a adorar, la ansiedad va bajando. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor ahí? Está metiéndote en su proceso de sanidad, en su terapia celestial. Te está bajando la ansiedad, te está bajando el miedo, la angustia. Obedece al Espíritu, que lo que te está haciendo es bien. Te está enseñando a orar. Está provocando lo que dice la palabra, una transformación mientras ora. Y parte de la oración es la adoración. ¿Y sabe qué? Como nosotros somos tan egoístas, porque es que somos, ya usted sabe como yo digo, tremendo. Yo no quiero adorar, yo lo que quiero es pedirle, yo quiero contarle. Eso va a llegar. Y muchas veces, escúchame bien, descubrirás que se te olvidó hablar de lo que querías hablar. Porque llegas a ese estado de adoración donde se fue la carga y donde tienes la certeza de que Dios te escuchó sin haberle pedido. Qué tremendo. Y muchas veces sucede que entonces el Espíritu te guía a orar por otras cosas que no eran esas, y también tienes batalla, porque en nuestro egoísmo queremos orar por lo nuestro y no por el hijo del vecino. Pero si seguimos la voz del Espíritu Santo, que es el que nos enseña cómo orar, porque lo dice la palabra, que confiemos, porque el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? No sabemos,
mas el Espíritu del Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y muchas veces, cuando estés en esa angustia y en esa ansiedad, te va a llevar a pedir o adorar algo muy diferente a lo que tú tenías agendado. Precisamente, qué lindo, hoy entendemos la razón para no reforzar esas redes relacionadas con el miedo, con la ansiedad. En otras palabras, es como cuando estudiamos en trauma, estamos desviando ese disparador para no reforzar más la respuesta, distrayendo esa mente. Así que ya lo sabes. Cuando hay una urgencia en ese tipo de oración, el Espíritu Santo pone la carga, casi siempre es tiempo de intercesión, ¿verdad? El resultado es positivo. Usted oró con toda esa intensidad, pero terminó en paz, terminó sin angustia. Porque tiene en su espíritu la certeza de que obtuvo la victoria. ¿Ve qué diferente es cuando somos guiados por el Espíritu? Pero cuando es nuestra naturaleza caída, cuando son nuestros deseos, cuando es nuestra ansiedad la que nos guía, terminamos de orar, pero sin certeza de haber obtenido la victoria. Entonces, lo segundo que el doctor aquí nos recomienda, antes de hablar, respirar. Yo le pongo meditar, que me gusta. Es meditar en la palabra, en la belleza de Dios, entrar en ese deleite de su presencia. Mire cómo es este ambiente, ¿verdad? Cómo se va preparando el ambiente de la oración. Pero como oramos muchas veces con prisa, oramos con toda esa angustia y esa ansiedad, tenemos que prepararnos espiritualmente muchas veces, ¿verdad? Para bajar toda esa tensión que tenemos muscular y emocional. Y ese respirar que él habla no es otra cosa que ese meditar en el Dios que tenemos. Ese meditar como hacía David: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate que Él te sanó y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción Él te dio. Qué lindo. Cuando te sientas angustiado, cuando te sientas con tensión, cuando te sientas con ansiedad, cuando te sientas sin deseo de orar, no fuerces nada. Simple y llanamente meditemos en su palabra, en la grandeza de nuestro Dios. Adoremos ahí quietos, sin presionar nada, pues será el Espíritu Santo quien nos guíe y produzca en nosotros tanto el querer como el hacerlo, una vez Él se lleve todo peso. Preparemos nuestro corazón para hablar con el Dios del cielo. Qué lindo. Y obviamente la tercera, antes de desesperarte, confiar. Amén. Pues es necesario que el que se acerca a Dios tenga la certeza de que Él lo escucha, de que Él lo atiende. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Te exaltaré, oh mi Dios, y bendeciré tu nombre. Qué lindo. ¿Ven la relación que hay entre la oración y la palabra? Por eso yo les insisto tanto en la lectura de la palabra.
Porque es que cuando entonces tú estás en esa presencia, el Espíritu Santo te sigue trayendo texto bíblico tras texto bíblico. Y tú vas soltando toda carga. Y te va trayendo la memoria cada versículo que necesitas elevar al Dios del cielo, cada promesa, para recordársela al Señor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escucha, oh Jehová, mi oración. De mañana me presentaré ante ti. Todas estas palabras son salmos que yo les estoy citando. Y el Espíritu te trae uno tras otro y te asiste, y toda tu ansiedad se va yendo, toda tu angustia. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mía eres. Aunque pases por el agua, no te anegará. Y si pasas por el fuego, no te quemará. Y en esa presencia de Dios, vamos perdiendo todo temor, toda angustia. Y el Espíritu Santo nos recuerda que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por eso, Dios en su misericordia sabe cuán frágiles somos. Y en los momentos en que no sabemos ni qué decir, o estamos tan angustiados y tan ansiosos, nos asiste por medio de su Espíritu. Dispongamos nuestro corazón, dispongámonos a ir a su presencia aunque no sepamos qué decir, llenos de angustias y de ansiedad. Pero la próxima vez que nos sintamos así, en lugar de ir a convencer a Dios que haga lo que queremos, simplemente quedémonos ahí en silencio. Meditemos en el Dios nuestro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Y nos quedamos ahí tranquilos, meditando en su palabra, en su amor, y pidiéndole que nos ayude en nuestra debilidad. Y no insistamos en aquellas oraciones que nos provocan ansiedad, que nos provocan angustia. Simple y llanamente mantengámonos ahí, en una actitud de agradecimiento, de paz, de confianza, con la certeza de que Él me oye, de que se interesa por mí. Y el Dios de amor, de misericordia, descenderá y me cubrirá. Y ahí le cantas, le adoras. Y cuando vengas a ver, se fue la ansiedad, se fue la angustia. Y tal vez la urgencia que tenías de hablar con Él se fue. Y terminarás simplemente cantando, con la certeza de que Él tiene cuidado de ti y de los tuyos. Y luego tal vez en otro momento retomarás en paz, en un tiempo de intercesión, de clamor, muchas veces de batalla, como me ha sucedido a mí, que he sentido la urgencia de ponerme en la brecha,
ya sea por un hijo, por el esposo, por un hermano. Y ahí sí que es verdad que entramos con todo el poder para pelear la batalla espiritual, con toda autoridad, con toda certeza. Y te aseguro que siempre que seguíamos guiados por el Señor, por su palabra y su espíritu, terminaremos en paz luego de orar. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Toda esta reflexión y estudio acerca de la palabra. Y se va a cumplir lo que dice aquí este doctor. La oración reduce el cortisol, la hormona del estrés, y calma las zonas del cerebro asociadas con el miedo, lo que contribuye a una serenidad mental. Así que si quieres paz mental, comienza a orar.